¿Cómo vamos con nuestro cualquier consulta a las dudas de los muchachos? ¿Okay? Vamos, aquí está por favor nuestra ventana, ¿ya? El cual refleja el avance que tenemos en nuestro proyecto. Es un proyecto de prueba, hemos dicho. Este es, ¿no es cierto?, la clase número entero. ¿Okay? Aquí está clase número entero, la propiedad y las operaciones, a pesar de que hemos hecho una sola operación, ¿no es cierto? Aquí, claro, estas otras operaciones son básicas, cargar, descargar, y una sola operación que hemos hecho, ¿no es cierto?, que tiene un poco de lógica, que es verificar si un número es par. ¿Y qué es lo que hay que hacer respecto a esta clase? Obviamente, con más acá arriba, ¿no? Ocasión, hay con más módulos, ¿ok? Hemos visto también otra clase, que es la clase cadena, ¿no? Aquí está su propiedad y ahí están sus operaciones de la cadena. Tenemos una sola operación en concreto, ¿no? Siempre vamos a ver en todas las clases la operación de cargar y descargar, ¿no? Que son elementales para poder tener la información o los datos correspondientes y visualizarlos, y después continuamos con las operaciones, ¿no? Jóvenes, ahora vamos a continuar. Aquí hemos trabajado un poco con algunos conceptos, ¿no es cierto?, de objeto, clase, qué es una propiedad, qué son operaciones, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es, por favor, y quiero que alguien me confirme si todavía no hemos visto las características de la programación orientada a objetos. ¿Hemos visto esto, jóvenes? ¿Algún compañero? No, no vimos Eso eso, todavía, ingeniero, un ingeniero. poquito. Todavía. Por favor, esto es teoría, que es importante, ya esta parte es teórica y después vamos a continuar con la parte práctica, ¿ok? Pero es importante entenderlo, jóvenes, es importante entenderlo. Lo que ya hemos visto, tenemos que seguir. Por favor, jóvenes, voy a continuar y con él, ¿ok? Las características de la programación orientada a objetos, ¿no? Uno de ellos ya casi lo hemos tocado, la abstracción, ¿ya? La abstracción. ¿Qué es la abstracción? ¿No es cierto? La abstracción es la identificación y selección de propiedades, operaciones y reacciones en la definición de una clase. La abstracción es un proceso, ¿no es cierto?, en la cual nosotros realizamos como ingenieros, como analistas, como programadores, ¿no? Lo que hemos hecho es identificar, ¿no es cierto?, qué es un número entero. Hemos visto que un número entero es un valor pequeño, que puede representar una nota, un año, ¿no? Puede representar un peso, una edad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hemos visto que es negativo, puede ser nulo, etcétera, ¿no? ¿Y qué operaciones se pueden hacer con esos números enteros? El factorial, invertir, capicúa, par, múltiplo, etc. Un conjunto de operaciones y muchas más, ¿no? Y obviamente para poder hacer eso, ¿no es cierto?, ya pensamos en que podemos hacer las operaciones y reaccionarlos. Las reacciones serán a través de menú, ¿no?, de ítems de menú. Igual que este Word, ¿no? Aquí tiene una serie de opciones, ¿no es cierto?, un menú, y cuando activamos un menú hay varios ítems, ¿no? Y con esos ítems, cada uno de estos ítems es una operación, ¿no? Cada uno de estos ítems del menú activa una operación, reacciona a una operación, ¿no? Entonces, jóvenes, el trabajo que se hace, ¿no?, de esto a diseñar la clase, ¿no?, a diseñar una clase, número entero, que ya lo hemos hecho, identificando ya una propiedad y las operaciones, ¿no? Al final, en base a qué es lo que voy a hacer con número entero, selecciono yo las operaciones, ¿no? Digo, vamos a hacer estas operaciones, ¿ok? Entonces, jóvenes, ese trabajo de hacer de acá
de mirar esto, de analizar un número entero o números enteros, ¿no es cierto? Y terminar en el diseño de una clase, ese trabajo se llama abstracción, ¿ya? Abstracción. Una vez más, es la identificación y selección, ¿no?, de propiedades, operaciones y reacciones. Entonces, claro que acá es sencillo, no hay nada que seleccionar, pues hay un número entero y decimos cualquiera de estos números se va a manejar en una n de tipo entero y las operaciones, ahí sí podemos seleccionar, vamos a hacer esto, de acuerdo al requerimiento, ¿no? ¿De quién? Del usuario, del que va a usar este programa o esta pequeña aplicación. Vamos a ver qué operaciones hacemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos hecho ya una operación verificar, ¿no? Así si no está acá, ¿ok? Lo vamos a colocar. Bueno, eso es, jóvenes, abstracción, ¿no? Esa es la abstracción. Vamos, ¿y qué hemos hecho nosotros? Ya hemos trabajado en la abstracción. Hemos hecho la abstracción de un número entero y también hemos hecho de una clase, hemos diseñado una clase cadena, ¿no? Así es, ¿ok? Una segunda característica, el encapsulamiento. Esto es importante, esta característica, ¿ya? Encapsulamiento. El encapsulamiento, jóvenes, ¿no es cierto?, es la unión, entre comillas, ¿no?, entre la propiedad y las operaciones en la definición de una clase. Esta se concreta en la definición de propiedades como privadas y operaciones como públicas. Jóvenes, nosotros, aquí les voy a mostrar ahora cualquiera de las clases, ¿no? Vamos con el número entero. Inicialmente y muy rápidamente, jóvenes, les dije, ¿no es cierto? Por favor, declaremos como privado la propiedad. Aquí está, ¿no? Privado, dice, ¿no? En inglés, private, ¿no? N as integer. En vez de colocar normalmente, ¿no es cierto? Lo que se declara es dim, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero acá nos dice, cuando nosotros tengamos que declarar, es más que definir propiedades, ¿no?, de una clase, hemos dicho privado, ¿no? Y nos ayuda el lenguaje y hemos descartado privado. Si miramos la clase cadena, ¿no es cierto?, tiene también una sola propiedad, S de tipo string, de tipo cadena, ¿no? Texto. También lo hemos puesto privado. ¿Ok? Yo les dije inicialmente lo pondremos privado. Y resulta que las operaciones, esto ya sus operaciones, ¿no? Y si usted mira sus operaciones, dice public, 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 obviamente que las operaciones es pues programa, ¿no? Son los módulos. Las operaciones, el que va a procesar esta propiedad, ¿no?, son operaciones. ¿Okay? Y las operaciones lo hemos puesto public, 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 ¿no? Ahora sí, estoy justificando por qué se tiene que colocar privado y público las operaciones, ¿no? Eso quiere decir encapsulamiento. Al definir estas propiedades, ¿no es cierto?, como privadas, ¿no es cierto?, ya estamos haciendo encapsulamiento, la estamos uniendo, ¿ya? ¿Con qué? Con estas propiedades privadas, pero así hay que definirlos como públicos. Lo mismo acá en esta clase, y privado y público. Ahora la pregunta es, o sea, se está ese definir privado y público, estos dos elementos, ¿no?, y la propiedad y las operaciones, ¿no?, estamos haciendo encapsulamiento, lo estamos uniendo, lo estamos casando, ¿ya? ¿Ok? Al hacer eso, al definir como privado y público. Pero la pregunta es, ¿y por qué colocamos privado, no, profesor? Es para que otra clase, como esta clase de acá, ¿no?, estas operaciones de acá no la toquen a N, no la toquen, porque está casado con estas operaciones. ¿Ok? O viceversa. En esta clase, esta cadena, esta propiedad, está casado con estas operaciones.
¿ya? Y no le pueden tocar otras operaciones de otra clase, no pueden tocar. ¿Ok? Entonces, solo puede ser tocado esta propiedad por estas operaciones de acá. Lo mismo en cualquier clase. Esta propiedad puede ser tocado solo por estas operaciones. ¿Ok? Eso es el encapsulamiento. Es como un casamiento, ¿no es cierto? ¿Ok? Están unidos estos. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿por qué esto, digamos, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué esto es privado? Para que no se toque o viceversa, no se toque no solamente entre estas dos clases, entre cualquier otra clase. ¿Ok? ¿Por qué se define como público? ¿Ya? Porque estas operaciones, como ustedes han visto, ¿no es cierto?, públicas, lo estamos llamando de otra clase. En concreto, vamos al lenguaje, ¿no? Aquí está la clase número entero, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Ahora, nosotros en la clase ventana, aquí hemos definido, perdón, hemos declarado un objeto, N1, as NN. Este es un objeto, ¿ya? Y resulta, ¿no es cierto?, que este objeto, ese momento que se declara, cuando empieza a coser, decíamos, ¿no? Este N1 perdón, en el momento que se ejecuta, ya tiene esa propiedad y comienza así, ¿no? En cero. Este objeto ya tiene esta propiedad, ya tiene un espacio de memoria y ya tiene un contenido cero cuando empieza a coser, ¿no? Entonces, pero resulta, ¿no es cierto?, que este objeto está en otra clase, está en la clase ventana, ¿ok? Y resulta que también nosotros para poder operarlo, esta es una declaración, ¿no? Y para poder hacer una operación cualquiera con este objeto, pues usamos el objeto como prefijo y decimos n1.cargar. Estoy llamando a la operación de cargar, ¿no? ¿Ok? De la clase número entero, a esta operación. ¿Ok? Entonces, al estar cargando esto, ¿no es cierto?, ya esta operación es pública porque lo estoy llamando de otra clase, desde acá, desde la clase ventana. Si no fuera público, ya no puedo llamarlo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Una operación también puede ser privada, ¿no? Después vamos a hablar de la propiedad. Esta operación puede ser privada, claro, ¿ok? Private, ¿no? Ok, ahí está. Mire, lo puse privado. Vamos a ver ahora en la llamada, ¿no? Ya me sale un error. N1.cargar, ¿no? Me dice, no existe, ¿no? Me va a decir, por favor, no se puede obtener acceso a Internet porque es privado. Ah, fíjense, ¿no? Entonces, las operaciones regularmente, claro, se puede definir como privado, profesor, sí, pero regularmente, por el encapsulamiento, nos dice que debe ser público, público, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vamos a usar estas operaciones de otras clases, la vamos a llamar de otra clase, claro, a través de un objeto, a través de un objeto. Miren, ya no hay error acá, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, el encapsulamiento es eso, ¿ya? Ahora también la pregunta, profesor, ¿se puede declarar o definir, mejor dicho, las propiedades como públicas? Sí, se puede, ¿no? Entonces, como público también desde otra clase, cualquier operación puede tener acceso a esa propiedad o viceversa, ¿no? Si este es público, entonces desde cualquier otra clase, puede tocar esta propiedad, ¿no? Entonces, lo que se recomienda y se debe trabajar con esta característica de encapsulamiento es que la propiedad debe ser privada y las operaciones deben ser públicas. ¿Ok? Por favor, estamos llamando a estas operaciones de cargar, descargar, por favor lo pondré un momentito, desde la clase llamado for1, ¿ya? Desde la clase for1 a través de un objeto lo estamos llamando a esta operación, ¿no? Se puede. Que también después desde la clase cadena, ¿no es cierto? Vamos a llamarlo acá, se puede llamar a esta clase, sí, pero a través de la operación, ¿no?
Y obviamente tiene que haber un objeto de la clase entero, el que llame esta operación y esa operación el que utiliza esta propiedad. O viceversa. Si la clase número entero quiere algo de la clase cadena, tiene que hacerlo a través de las operaciones. Y esta operación no usa su propiedad y resulta una clase y otra clase. ¿No? Obviamente, ¿cuándo va a suceder la comunicación? Cuando se necesita una ayuda, ¿no? Una ayuda. Entonces, la comunicación va a ser a través de las operaciones porque están definidas como públicas. ¿Ok? Jóvenes, aquí hay una flechita que tal vez no lo expliqué. Aquí está, estas flechitas creo que ya están bien entendidas. Esto hay que definirlas como privadas, esto como públicas, ¿no? Y la comunicación entre una clase y otra clase, así como el for 1 también que lo cambié, se realiza a través de las operaciones, porque están definidas como públicas. Y esta flechita de acá, ¿no es cierto?, es el encapsulamiento. Solo estas operaciones pueden tocar estas propiedades y no otras operaciones, ¿no? Lo mismo acá. Solo estas operaciones de acá pueden tocar esta propiedad. Eso es encapsulamiento, ¿ok? Que se puede distorsionar, claro. Decía, ¿podemos hacerlo esto público? Sí. ¿Podemos hacer alguna de estas privadas? Sí, ¿no? ¿Ok? Después lo vamos a ver. Pero, por el momento, se recomienda. Estás haciendo programación de tal objeto, tienes que manejar el encapsulamiento. Eso es encapsulamiento. Que las reacciones que se unen a esto, sí, no, bueno, pues desde aquí también podemos llamar, entonces las reacciones no están ligadas. El encapsulamiento solo es la unión de estos dos elementos, propiedad y operaciones, ¿ok? Bien, vamos a la jerarquía de clases, ¿ok? Por favor, con estos ejemplos de acá, de clase entero y clase cadena, no puedo hacer todavía la jerarquía de clases, ¿ya? Pero vamos a ver alguna idea. Y tampoco, ¿no? A ver si lo hacemos, aplicamos la jerarquía de clases acá. Por el momento, estamos aplicando esa característica, la abstracción, estamos haciendo abstracción, diseñando esto. Estamos haciendo encapsulamiento, claro, hemos definido privados estos y públicos estos, ¿no? Lo mismo acá, privados, estamos aplicando el encapsulamiento. Ahora, no vamos a aplicar todavía la jerarquía de clases, pero vamos a dar una idea, jóvenes, ¿ya? La jerarquía de clases es la división de clases en subclases, ¿ya? Y esa división, ¿no? Ese sentido, más que todo, se llama generalización, especialización, o también podemos hacer esta jerarquía a través de lo inverso o viceversa. ¿Qué quiere decir? Podemos ir de una especialización a una generalización, pero regularmente se va de algo general a algo específico. ¿Ok? Es dividir una clase en subclases, ¿no? Es crear una estructura. Por favor, voy a tomar el ejemplo de profesores, ¿ya? De profesor. Supóngase que yo tengo una clase profesor. ¿Qué tiene el profesor? Tiene apellido paterno, tiene apellido materno, tiene nombre, tiene dirección, tiene celular, tiene profesión, tiene muchas propiedades, ¿no? Así es. Ahí está una clase. ¿Ok? Y tiene sus operaciones. Por favor, no lo voy a colocar aquí en la alta, un profesor, baja, programación, retiro, un profesor, no sé, ¿no? Muchas operaciones. ¿Ok? Ahora, si se quiere manejar algo mucho más específico de un profesor, entonces dividimos esta clase en subclases, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Por ejemplo, podemos dividir a este profesor, ¿no? Es una división, llamaremos así, lógica, ¿no? Este profesor, vamos a tener profesores docentes, por decir, ¿no? Entonces, por favor, ¿cuáles son los profesores docentes? Y seguramente podemos tener profesores investigadores, ¿no? Entonces, jóvenes, al profesor lo estamos, entre comillas, dividiendo, ¿no? Seleccionando, si te quiere, ¿no? Profesores docentes y profesores de investigación.
Entonces, estos profesores docentes van a tener, ¿no es cierto? Eso se llama también herencia, van a heredar por esta jerarquía, ¿no? Van a heredar todas las propiedades y las operaciones. O sea, un profesor que tiene apellido paterno, nombre, dirección, teléfono, ¿no? Entonces, este profesor docente tiene todo lo que es un profesor, pero tiene que tener algo más, alguna operación o alguna propiedad más que este profesor. Entonces, aquí estoy definiendo un profesor de manera genérica y este es un profesor específico, es docente. Entonces, tal vez a este profesor docente podemos decirle cuántos grupos tiene. Por ejemplo, fuera de tener todo lo de arriba, valga, todo lo que tiene las propiedades y operaciones así, de apellido paterno, materno, nombre, dirección, teléfono, fuera de eso, este profesor docente tiene número de grupos, ¿no? ¿Cuántos grupos tiene? 3 grupos, 5 grupos de materias, ¿no? O cuántas horas tiene. Entonces, este es un profesor docente que tiene estas propiedades más esta propiedad y seguramente para manejar esta propiedad también tendrá otras operaciones como profesor docente, ¿no? Aquí va a aparecer nuevas propiedades y nuevas operaciones que identifican y que vamos a trabajar con un profesor docente, ¿ok? De la misma forma como profesor investigador, ¿ah? De la misma forma. Este profesor investigador se deriva, si usted quiere, de la clase profesor. Es profesor, pero es un profesor específico, es un profesor de investigación, ¿no? ¿Y qué propiedades puede tener fuera de todas estas propiedades que se heredan, ¿ya? Aquí en una jerarquía se hereda todas las propiedades y operaciones. Fuera de lo que tiene el profesor, este tiene que tener algo más, o alguna propiedad o alguna operación, o más propiedades y más operaciones como profesor investigador. Por ejemplo, podemos decir, fuera de esas propiedades, que tenga qué tipo de investigación hace, ¿no? Hay investigación, por ejemplo, aplicada. Con investigación aplicada es lo que nosotros hacemos los programas, ¿no? Hacer aplicaciones que no se han visto, ¿no? Podemos encontrar otras aplicaciones, ¿ok? Tipo de aplicación, eso se llama, ¿no es cierto? Aplicativo. Aplicas todo lo que conoces, toda la teoría, toda la metodología, etcétera, ¿no? Todas las herramientas y haces más aplicación, pero aplicación diferente. O puedes hacer un profesor de tipo, ¿no es cierto? Investigador de frontera. ¿Qué quiere decir eso? Este profesor investigador de frontera, ¿no? Ya va a encontrar otros. Ahorita estamos con programación orientada a objetos, ¿no? Tal vez este profesor puede avanzar sobre otro enfoque, otro estigma, ¿no? Eso es profesor, ¿ya? Entonces, los doctores especialmente, aquellos que tienen el grado de doctorado, ¿no? Ya hacen investigación de frontera. Mientras que los de maestría, cuando se dice maestría, o algunos lo llaman, voy a hacer una especialidad, dicen, ¿no? Se van a especializar en algo, ¿no? Y esa especialidad quiere decir que van a conocer alguna metodología o alguna operación en profundidad, alguna cosa en profundidad. Eso es más aplicativo. Pero cuando ya se llega a un nivel de doctorado, ya es una investigación de frontera. O sea, un doctor tiene que aportar a la ciencia, ¿no? Algo nuevo, ¿no? Eso es un profesor investigador, ¿no? Entonces, se puede encontrar algunas propiedades y algunas operaciones, ¿no? Este profesor, ¿no? Es un profesor de tipo frontera, cuántos tipos, no sé, número de investigaciones que ha hecho, revistas que ha sacado, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Así. Eso es. Entonces, jóvenes, aquí se crea una estructura jerárquica, ¿ya? Esa jerarquía, vuelvo a repetir, se puede hacer de algo general, puede ir haciéndolo algo específico. ¿Okay? Entonces, eso es el trabajo de hacer algo genérico y hacer algo específico, no solamente en dos, ¿no? En dos subclases. Puede haber más subclases, en 3 o en 4, ¿no?
tampoco demasiado. Ahora, este profesor docente, ¿no es cierto?, puede también subdividirse en subclases, ¿no? Y ese de más abajo va a heredar toda esta jerarquía. Un profesor, por decir de abajo, un profesor docente tiempo completo, por decir, ¿no? O tiempo horario, ¿no? Entonces puede tener todo lo de así, ¿no? Todo esto. Y además algo más tiene que tener ese profesor horario, ¿no? Algo más de lo que es profesor docente y de lo que es un profesor genérico, ¿ok? Eso es, jóvenes, la jerarquía de clases, ¿no? Eso es hacer de algo general algo específico. O también podemos hacer, ¿no? Si yo puedo encontrar un profesor docente, un profesor investigador, un profesor tal, y puedo decir, todos estos corresponden a la clase profesor. Entonces, de algo específico puedo ir a algo general, ¿no? Puedo hacer el diseño esto de algo general. Eso es, jóvenes, la generalización, especialización o viceversa, de algo especializado a algo genérico. Jerarquía de clases. En esta jerarquía de clases se habla, ¿no es cierto?, de lo que es la herencia, ¿no? Todas las subclases o todas las clases que están en la parte de abajo, ¿no es cierto?, así las subclases, y puede seguir, heredan todo lo de allí, ¿no? Propiedades y operaciones, ¿no? Cuando se habla de herencia, hay veces, jóvenes, se habla, más nosotros estamos hablando de los quintos, ¿no? He heredado tal cosa, ¿no? He heredado una casa, he heredado una movilidad, he heredado. Pero, jóvenes, también se heredan propiedades, ¿no? O sea, no esas propiedades económicas, sino propiedades también. Por ejemplo, ustedes al profesor, ¿no es cierto?, lo están viendo, aunque muy, ¿no es cierto?, aunque bueno, por virtualmente, al profesor usted lo mira y dice, el profesor es moreno, ¿no? No sé, no es moreno tropicano, es moreno colle, ¿no? Entonces este profesor es moreno y alguien puede venir, ¿no? Puede deducir, ¿no? Y puede decir, entonces sus papás deben ser morenos, ¿ok? Entonces es una herencia, ¿no? Del linaje yo estoy heredando, ¿no es cierto?, el color de la piel, ¿no? ¿Ok? Claro, alguna vez, jóvenes, así como anécdota, ¿no es cierto?, alguna vez en la prensa, bueno, no en la prensa, en internet, pues, ¿no? En las novedades que aparecen, en Estados Unidos, dos negritos, ¿no es cierto? Ustedes también tal vez lo han visto. Dos negritos, ¿no es cierto? ¿Ok? Pues tuvieron un bebé que era 100% blanco, ¿no? Y la prensa, como siempre, ¿no es cierto? La prensa, es genial la prensa para esas cosas, ¿no? Se acerca al varón, ¿no es cierto?, al marido, y le dice al negrito, oiga, señor, no, es muy raro que aparezca una bebé, ¿no?, de otro color, pero no, totalmente diferente, blancón, ¿no? ¿Qué opina? Dice, le pregunta a la prensa al negrito, ¿no? El negrito lo único que dice es, ¿no es cierto?, yo confío en mi esposa, dice, ¿no? Yo confío en mi esposa. Genial la salida, ¿no? No me molesten, yo confío en mi esposa. Pero, jóvenes, ¿no es cierto?, en esos países ya desarrollados, ¿no? Aquí en Bolivia nomás, no en Bolivia, en Latinoamérica, jóvenes, ¿no? Raro es ver un moreno, ¿no es cierto?, un negrito con un blanco, o viceversa, una blanca con, no, es raro, ¿no? Extraño, ¿no? Tal vez, no sé, pues, ¿ok? Es falta de cultura, no sé qué, ¿ok? Pero en otros países, no yendo muy lejos, en Brasil mismo, no sé, hay negritos, negritos con blanconas, blanconas, o hay negras, negras con blanconas, blanconas, o sea, probablemente, ¿no es cierto?, esa herencia haya habido, pues, de los linajes, ¿no? Tal vez algún negrito, ¿no? O la negrita viene de algún padre blancón, y ya en generaciones, ¿no es cierto?, ¿no?, de hoy apareció, ¿no?, entre dos negritos una blancona, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, voy a lo que nuevamente estaba, ¿no es cierto? Hay la herencia o la jerarquía, y en esa jerarquía, ¿no?, se genera la herencia. En este caso, estas subclases heredan propiedades y operaciones de clases de arriba, de todo lo de arriba. ¿Ok? Es así. Jóvenes, esto lo van a ver mucho más adelante, ¿ya?
O sea, cuando ya se pueda hacer. Ahorita no podemos hacer con una clase entera. ¿Cómo vamos a dividir un entero? ¿No es cierto? A no ser que podamos dividir un entero en enteros naturales y enteros enteros, valga, ¿no? ¿Ok? Entonces es un poco difícil. Más adelante esto lo van a aplicar en base de datos, ¿no? En sistemas de información, más adelante, inclusive tal vez ya en estructura de datos, ¿ok? Pero se necesita un poco más. Pero hay una idea de lo que es la jerarquía de clases y dentro de eso se da la herencia, ¿no? Así es. Vamos, jóvenes, con la siguiente característica. Estábamos aquí, disculpen el paginazo, ¿no? La modularidad. Vamos con la siguiente, que es la modularidad. Esto ya lo estamos aplicando. Se define como módulos de tipo función o procedimiento. No, las funciones que se definen son función o procedimientos. ¿Okay? O ese módulo, ese pequeño programa de funciones, no hay más. Profesor, si un módulo es compuesto, se aplica la esto ya lo hemos visto. También se hace como una jerarquía. Cuando yo Inge, Inge, se le está cortando todo el audio, disculpe, Inge. Sí, el audio de la pantalla está congelada. No se escucha. No se le entiende, ingeniero, porque se corta su audio cada rato. Creo que se salió. Y cadena. Sí, ahora se escucha bien. Gracias, jóvenes, gracias. Voy a continuar entonces. Por favor, estoy viendo las características, ¿no es cierto?, de la programación orientada a objetos, ¿no? Hemos hablado de la jerarquía de clases, ¿ya? La modularidad. La modularidad, jóvenes, ya lo hemos visto en el anterior semestre y la vamos a seguir usando, ¿no? Cuando un módulo es complejo compuesto, por ejemplo, ese módulo sea A, ¿no? Hay que dividir, ¿no? En submódulos también, igual que lo de arriba, ¿no? ¿Ok? Pero esto es algo más, es diferente a esto, ¿no es cierto? Los módulos cuando se definen, por favor, jóvenes, quiere decir que un módulo, ¿no es cierto? Un módulo al cual yo divido tiene que ser coherente. Llegamos a un módulo coherente. ¿Qué es coherencia? La coherencia es la unión, ¿no? Es algo que ya no se puede dividir, ¿ya? Así es. Entonces, un módulo bien coherente es un módulo bien definido. Quiere decir un módulo que hace una cosa concreta y que ya no se puede dividir más, ¿no? Ese es un módulo bien definido, ¿no? Entonces, hay módulos bien definidos, los que van a estar en la parte baja, y hay módulos, ¿no es cierto?, que estos enlazan a esos otros módulos, utilizan los módulos para lograr su objetivo, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, pero estos módulos de acá, ¿no es cierto?, pueden ser usados por otras aplicaciones, por otros módulos que también van a requerirlos, ¿no? Entonces, la modularidad en concreto nos dice que nosotros cuando hagamos un proyecto tenemos que enfocarnos a un módulo. Pero si el módulo es complejo o compuesto, divídalo, ¿no? Divídalo. Si sigue siendo compuesto, siga dividiendo, ¿no? Y se crea, ¿no es cierto?, un encadenamiento de módulos para plantear una solución. Además, ¿no es cierto?, para no hablar mucho más, estos módulos bien definidos son reusados, a veces se usan para otras operaciones también, ¿ok?
Esa es la modularidad. ¿Ok? Nosotros acá, viendo ahora los programas, en la clase entero, ¿no? Este es un módulo, inclusive el constructor es un módulo. Cargar es un módulo, descargar es otro módulo, verificar par es otro módulo, ¿no es cierto? Aquí estos módulos son de tipo procedimiento, ¿ya? Sub o son de tipo función, function, no hay más. Fuera de lo que hemos dicho de que las operaciones deben ser públicas, ¿no? Que pueden ser privadas, eso. Pero más hay que verlo, ¿no es cierto?, fuera de público-privado, que ese es el acceso que tenemos al módulo, o accesamos o no accesamos, eso es público-privado, pero cuando ya accesas a una operación que siempre vas a accesar, ya por más que sea privado, ese módulo es procedimiento o es función. Eso ya lo sabemos. Cuando es una función, un módulo devuelve un valor, ¿no? Una función tiene esa característica fundamental que devuelve un valor, ¿no? Un solo valor elemental. Cuando devuelve un entero, un real, un booleano, un carácter, inclusive un string, es una función. Y si no devuelve, pero hace algo, es un procedimiento, ¿no? ¿No? Entonces, yo lo que tengo que diferenciar entre función y procedimiento solamente es identificar si es función, ¿ya? Devuelve un valor y es elemental, sí, es función. Y si no es función, es procedimiento, o sea, por complemento, ¿ya? Si no es función, es procedimiento. Pero, profesor, ¿qué hace un procedimiento? Podemos decir que un procedimiento como este, por ejemplo, ¿no? Cargar, cambia de estado la propiedad, regularmente cambia de estado, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí el cargar? ¿No? Supóngase que este n comienza con 0 y al cargar viene un dato y cambia su valor, ¿no? Lo que viene en datos. Si viene bien, cambia así. Cambia esa, está cambiando el estado de la propiedad. Esa propiedad tenía un estado, tenía un valor, ¿ya? Tenía un 0, ahora va a tener 100. Y pues otra vez la llamas, tenía 100, ahora tiene 500. Tenía 500, ahora tiene 100. Pues vas cambiando de estado. Las operaciones cambian de estado. Y este constructor, que es procedimiento, inicializa, le da un valor, le da un estado inicial a la propiedad. Cuando se tengan más propiedades, ¿no? Un procedimiento va a cambiar el estado de una propiedad, de dos propiedades o de todas las propiedades, ¿no? Pero tiene esa característica, un procedimiento cambia el estado de una o más propiedades. Eso es, por si acaso, ¿ok? Bien, aquí tenemos procedimientos y ya tenemos una función. Y vamos a generar y vamos a ir creando más funciones si es posible. ¿Ok? Así es. Me voy con las características. Esa es la modularidad, jóvenes. ¿Ok? Ya estamos a la modularidad también. Vamos al polimorfismo. A pesar de que es característica del lenguaje de programación estructurada, modular, ¿no? Cuando decimos poli, ¿no? Poli es formas, ¿no? Entonces se refiere a las operaciones también. El polimorfismo es una característica de las operaciones, de los programas, de los módulos, ¿no? Donde una operación o un módulo puede lograr su objetivo de muchas formas, ¿no? De muchas formas, ¿ok? De muchas formas. Entonces, ese es el polimorfismo. ¿Hemos hecho polimorfo, profesor? No lo vamos a hacer, aunque pequeñito lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a ver. Jóvenes, aquí yo tengo una operación de cargar un número entero. ¿Cómo carga? Le viene un dato, ¿no? Viene un dato y ese dato se le asigna. Muy sencillo, ¿no? ¿Puedo hacer otra forma de cargar? Claro.
podemos hacer otra forma de cargar. Lo voy a hacer acá. Permítame, ¿ya? Permítame. Voy a hacer una operacioncita, cargar, ¿no? Dice cargar un número entero, ¿no? Randomicamente, valga, ¿no? Random. ¿Okay? ¿Cómo es eso, profesor? Si yo tengo n, lo que es una propiedad, inicialmente está en 0, ¿cómo puedo cargar random? Random es aleatorio, ¿no? Y cuando decimos aleatorio es cualquier número, pero no es tan cualquiera, ¿no? Cuando tiene que ser randómico, por lo menos tiene que haber un rango, ¿no? Y ese rango, ¿no es cierto?, tiene que estar entre dos parámetros o dos variables. Entre el rango A, que puede decir, por ejemplo, alguien puede decir 10, ¿no es cierto?, y quiero que me genere un valor cualquiera, y el rango B, ¿no es cierto?, supongamos que B es 30, ¿no? ¿Okay? Entonces, deme un número cualquiera o cárgueme un número cualquiera entre 10 y 30, ¿no? Así es. Y entonces podemos cargar, por ejemplo, ese número por decir 15. Perfecto, está muy bien. Lo mínimo que va a hacer es 10, ¿no? Lo máximo que va a generar o que se puede cargar es 30, ¿no? Y se puede cargar un valor intermedio entre 10 y 30, puede ser 25, 15, no sé, 20, 23, no sé, cualquier valor, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo se carga, ¿no? Así un valor cualquiera, ¿no? Por decir, ¿no? Y lo pondré por si ven. ¿Cómo se va a cargar eso? Hay una formulita, ¿no? Ese número, voy a ir a la formulita, ¿no? Esa fórmula es A más, ¿no? Random, por lo que es B menos A. Así, B menos A. Esa es la formulita, ¿no? Por favor, hay que entender la formulita. ¿Por qué A? Porque es lo mínimo que va a tener. A más, 10 o más, ¿no? Así. Muy bien, A más, ¿no? Existe una función random, ¿ya? Y esta función random, en todo lenguaje hay una función, estoy diciendo función, miren. Me devuelve esta función, me devuelve un valor cualquiera, ¿ya? Me devuelve entre lo que es 0 y 1. Este random inclusive me devuelve un valor cualquiera, ¿ya? Ya existe esta función, pero me devuelve un valor cualquiera entre 0 y 1. ¿Ya? Mínimo 0, máximo 1, pero puede generarme un valor también intermedio, ¿ok? Ahora, aprovechando esta función random, ¿no es cierto? Cuando genere, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando genere un número 0, ¿no? 0, el mínimo, entonces la fórmula dice, siguiendo la lógica o tomando en cuenta este valor, ¿no? Dice 10, perdón. Dice la fórmula 10 más, ¿no es cierto? Y si es que esta función random nos da 0, ¿no es cierto? Entonces, por cualquier valor, ¿no? Aquí, por favor, le generaré nomás, dice 30 menos 10, ¿no? Es 20, ¿no? Así, ¿no? 20. 0 por cualquier valor es 0, más 10 es 10, ¿no? Entonces, por favor, este mínimo valor que se va a dar acá es 10. La formulita, caray, disculpen. Cuando este random genere el mínimo valor que es 0, ¿no? 0 por cualquier valor es 0, más 10 es 10. Ese es el mínimo que va a generar, ¿no? Ese es el mínimo valor, mínimo. ¿Okay? No. ¿Y cómo va a generar el máximo valor? Que va a ser 30, ¿no? Tiene que acá. El 30 va a generar, según la fórmula, 10 más, este random nos va a dar 1, ¿no? Lo máximo que puede darnos es 1. Cuando nos dé esta función un valor de 1, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿no? Pues, ¿cómo alcanzaría el valor de 30? Si ya tengo 10, ¿no es cierto? ¿Cuánto me falta para el máximo? Pues la diferencia que hay entre B menos A, ¿no? O sea, lo máximo que puedo alcanzar, si ya tengo 10, para 30 es 20. ¿Y cómo yo encuentro 20? La diferencia de B menos A, el límite menos el inicial, ¿no? Eso dice, ¿no es cierto? 30 menos 10 es 20, ¿no?
Esto es igual a 20. 20 por 1 es 20 más 10 es igual a 30. Encontraremos el máximo valor, ¿no? Este es el máximo, ¿ok? Eso lo hemos visto, lo estoy recordando, jóvenes, ¿ok? Muy bien. Entonces, por la multiplicar por la diferencia del rango, B menos A, porque a partir de 10 me faltarían 20, y esa es la diferencia, ¿ok? Pero cuando el rango me dé 1. Ahora, ¿cómo va a generar un intermedio? Por decir, no sé, un intermedio entre 10 y 30, 10 más 3, 10 más 30 es 40, la mitad es 20. ¿Cómo podría generar más o menos un 20? No, según la fórmula, cuando este random genere un 0.5, la mitad. Por favor, no genera solo 0.5, genera así, con muchos decimales, ¿ya? Pero voy a tomarlo solo un decimal, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿no? Esta diferencia es 20, ¿no es cierto? 30 menos 20 es 10. 0.5. Cuando me genere random la mitad entre 0 y 1 como 0.5, 0.5 por 20 es 10. 10 más 10 es 20. Me está generando un valor intermedio, ¿no? Entonces, cuando genere, ¿no? Un valor intermedio este random, me está generando un valor intermedio del rango A y B. Así es, ¿no? Entonces, pero en realidad, jóvenes, aquí hay 20 puntos, muchos decimales, pero como es entero, y esta es un entero, entonces se va a hacer si se da así para ver si me da el punto cuando llegue el punto mayor igual a 5, va a ser 21, va a ser 21. Así es. ¿Ok? Entonces, jóvenes, es así. Mucho depende qué valor me genere, ¿no es cierto?, el random. Y ahí está la fórmula del random. ¿Ok? Jóvenes, las operaciones, ¿no? Los módulos que tengo que entrar ya en eso, discúlpenme, ¿no? Disculpen, por favor, jóvenes, a ver si tengo acá. Es el polimorfismo y no tenían más, ¿no? Lo que estoy haciendo es un pequeño programa, ¿ya? Y todos esos programas que hemos hecho, por favor, tienen que tener una metodología. Permítame, jóvenes, un segundo, ¿ya? Permítame un segundo para poder accesar. Permítame, ¿ok? Unos segundos. Bien. Voy a compartir nuevamente, muchachos. Permítame. Bien, estábamos acá, estamos viendo las características, ¿no? Estamos tratando de ver el polimorfismo y resulta, jóvenes, que estoy haciendo un pequeño programa, ¿ya? Ese pequeño programa, por favor, jóvenes, y recuerdan, en el semestre anterior, para hacer un programa se necesita una metodología de programación, ¿ya? Nosotros hicimos los programitas así muy rápidos, ¿no? Por favor, pero los programas, en este caso los módulos, ¿no es cierto?, que son pequeños programas y tenemos que desarrollarlos, ¿no es cierto?, tenemos que trabajarlos, se requiere una metodología de programación.
¿ya? Cuando haces un programa tienes que tener una metodología. La metodología que yo utilizo y voy a seguir utilizando es el ciclo de vida clásico. Su apodo es la cascada, ¿no? Y también es del mismo Edward Jordan, recuerden, ¿no? Edward Jordan es el padre del enfoque de orientado a objetos, ¿ya? Pero también Edward Jordan ha contribuido mucho más antes, ya cuando era la programación modular, estructural, etc. Esa metodología viene de ahí y sigue vigente, ¿ya? Esta metodología dice, seguir estos pasos para hacer un programa: análisis, diseño modular, diseño del algoritmo, implementación, diseño de la interfase, enlace, ejecución y documentación, ¿ya? Esta metodología que hay que seguir estas fases o estas etapas, hay que quemarlas para hacer un programa, ¿no es cierto? Edward Jordan lo llama el ciclo de vida clásico, ¿ya? Ciclo porque un paso, ahí puedes regresar a un paso anterior. Estás en el diseño modular, no puedes avanzar, puedes regresar al análisis, ¿no? Y luego seguir. Avanzaste al algoritmo, no puedes avanzar a la implementación, regresa al diseño modular o regresa al análisis y luego sigue la secuencia, sigue la secuencia. Jóvenes, no sé si está bien nuestra señal, por favor, una vez más, muchachos. Está bien, ingeniero. Gracias, gracias, continuamos. Entonces, eso es ciclo. Vida quiere decir, jóvenes, que cada etapa que tú hagas tiene que tener un tiempo, ¿no? Un tiempo. ¿Ya? La vida está relacionada al tiempo. ¿Ok? Cuando estás en vida, estás todavía, ¿no es cierto?, en base al tiempo viviendo. Cuando ya no tienes vida, ya tu tiempo murió, ¿no? Entonces, jóvenes, lo que dice Edward Jordan es cada etapa, dale un tiempo, ¿no? Dale un tiempo de vida, ¿no? No te vayas a otra etapa. Lo mismo cuando dice, bueno, esto de clásico, por favor, es una metodología, ¿no?, de hace tiempo, pero sigue vigente, ¿no? Sigue vigente. Al menos en esta etapa de acá, esta metodología es ideal, ¿ya? Hay también la metodología de programación orientada a objetos, ¿ya? Pero ese va a seguir cuando ustedes hagan programas mucho más grandes, sistemas de información, ¿ya? Por el momento este sigue siendo ideal. Por favor, apoda la cascada, ¿ya? Porque también una vez más, la cascada pues viene, ¿no es cierto? Oye, he visto una cascada, ¿no? Viene de lo que es una característica, ¿no es cierto?, de un fenómeno geográfico de la caída de agua, ¿no? De una caída de agua. De una cascada, si tiene varios niveles, o la caída es de entonces el agua cae pues de acá a este nivel, ¿no? Luego pasa al siguiente nivel. El agua hasta otro nivel, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando nos dice la cascada, Edward Jordan nos está diciendo, por favor, a seguir los pasos, paso a pasito, así, no te saltes, es lo que... Y nosotros hemos hecho un salto, ¿no? Cuando hemos diseñado ya esto, por ejemplo, no hemos seguido los pasos para estos pequeños programas, ¿no? No hemos seguido, ¿ok? Y deberíamos de seguir. Pero no lo hicimos así rápido porque es tan sencillo esto, tal vez ya tenía algo de lógica, ¿no? Entonces, hay que seguir los pasos. En síntesis, ¿no es cierto? Por favor, voy a seguir esos pasos. Cuando yo ya pongo el número 1 acá, ¿no es cierto? Así, 1, ya estoy haciendo un análisis, ¿ok? Yo tengo que hacer este programita. Tengo que analizar cómo es, ¿no?, generar un número randómico. Lo hemos analizado. ¿Lo has entendido? Sí, eso es el análisis, ¿ok? Si no se entiende, tienes que consultar la técnica de la consulta, de la observación, ¿no? O sea, puedes consultar un libro, puedes consultar a un experto, puedes consultar, pero ¿cómo vas a programar? Es el análisis. Enseño
utiliza la lógica de la caja negra. Utiliza la lógica de la insertar aquí una cajita, lo voy a insertar así. ¿Ya? Este es una caja negra, ¿no? Se dice negro porque este es mi programa. ¿Ya? En otras palabras, este es mi fábrica. ¿Ya? ¿Ya? Tengo mi fábrica, pero nosotros fabricamos información. ¿Ya? Estamos en informática. Pero no voy a ver mi fábrica todavía cómo lo hace, sino quiero ver mi fábrica para lograr esto. ¿Qué va a lograr? ¿No es cierto? ¿Qué va a hacer? ¿Qué tiene como entrada? Así. ¿Qué tiene como entrada? ¿No es cierto? Pues como entrada, para poder lograr cargar este número randómico, que es mejor, necesito A y B. Por favor, si es mi fábrica, ¿no es cierto? Estoy simulando, esta es mi fábrica, ¿ya? ¿Qué de insumos necesito para fabricar? ¿No es cierto? ¿Qué entradas necesito? Necesito A, ¿no? Y necesito B, ¿ya? Para lograr mi objetivo, ¿no es cierto? Necesito A y necesito B. Muy bien. ¿Y qué vas a lograr? Nada, ¿ya? Entre comillas. ¿Vas a devolver algún resultado? No, nada. ¿Por qué? Porque este proceso, su objetivo, ¿no es cierto? El objetivo de este proceso, el objetivo es cargar un valor aquí, por decir 25, ¿no? Así. Un valor randómico. Entonces, pero este valor, ¿no es cierto? ¿Vas a devolver algo con esta fábrica? ¿Algún producto? No, pero estoy haciendo algo. Estoy cambiando de estado, ¿no? Está en cero, ¿no es cierto? Y ahora quiero que tenga un valor cualquiera entre A y B, como por ejemplo 25. Entonces, ¿no es cierto? No hay nada que de salida. Solo que este módulo, este proceso, ¿no? Esta fabriquita, ¿no es cierto? Obedece, recordando un poco, obedece a esto, ¿no? Que estoy haciendo una operación que está trabajando con esta propiedad, ¿ok? Entonces ya tengo una propiedad y estoy trabajando con eso, ¿no es cierto? Estoy trabajando con eso. Entonces no va a generar nada, sino va a cambiar de estado. ¿Hay alguna salida que va a dar? No, va a cambiar de estado. ¿Ok? Y termino este diseño modular, ¿no? Definiendo el tipo de proceso. ¿Qué va a ser? ¿Función o procedimiento? Ya podemos ver cómo no va a devuelve un resultado, no, entonces ya no es función. Este es un procedimiento y se coloca acá una P. Así, ¿no? Y le damos finalmente un nombrecito, ¿no? Un nombrecito. ¿Y qué vamos a llamarlo a este nombre? Cargar. Cargar, ¿no? El mismo nombre que había, sí, pero estoy haciendo de otra forma. ¿Okay? Este es el diseño modular. El diseño modular, jóvenes, nada tiene que ver con lógica. El diseño modular es simular como una fábrica, un proceso, por eso se llama proceso. Un módulo es un proceso también, ¿ya? Entonces, es una fabriquita, pero como estamos haciendo información, yo digo, de acuerdo a lo que vamos a hacer, ¿qué necesito como entrada? Mi entrada son datos, ¿no? Y lo que voy a hacer es algo, ¿no es cierto?, pero que me va a producir información, aunque me cambie de estado, pero me produce, ¿no? Pero me va a devolver eso, no, está cambiando el estado, ¿no? De esa propiedad 0 a, por decir, a 25, ¿no? Ya, perfecto. Es un procedimiento. Por la característica, cómo va a operar, es un proceso. Y le damos un nombre. Ese es el diseño modular, ¿no? El diseño modular es un cascaroncito. Simula una fábrica, ¿no? Que entra, que sabe qué tipo de proceso es y le das un nombre, nada más. Por eso se denomina esta técnica caja negra, ¿no? A pesar de que ya sabemos cómo va a ser, pero ese es el diseño modular. ¿Ya? Este diseño modular, por favor, ¿no? Voy a avanzar un poquito. ¿Dónde va a ir este diseño modular? Se va a ir al encabezado de acá. Voy a hacer otra forma de cargar, por favor. Estoy implementando esto, a pesar de que la implementación se hace después. Después lo haré, ¿no? Por favor, disculpen. Vamos a avanzar. Este es el diseño modular. Es el segundo paso de la programación, ¿no? Es el diseño modular.
Vamos al diseño del algoritmo, ¿no es cierto? El diseño del algoritmo. ¿Qué es diseñar la lógica? Es diseñar la lógica. El tercer paso es diseñar la lógica. Una lógica, ¿no es cierto?, es finita, tiene un principio y tiene un final, ¿no? Tiene un principio y tiene un final. La lógica viene acá, ¿ok? Utiliza una sangría, ¿no es cierto?, para ver cuál es el alcance de este principio y este final, ¿no? Utiliza una sangría, nos colocamos un tabulador ahí. Esta lógica tiene que decirnos, es lo de adentro, ¿no? ¿Cómo voy a cargar randómicamente? Ah, aquí está la fórmula, ¿no? La lógica es la fórmula en este momento, ¿no? Ah, dice, ¿no? Lo voy a copiar, control C, y la voy a poner acá, control V. Ah, o sea que se carga así, sí. Ya inclusive en el análisis ya tenemos idea de cómo vamos a hacer, por eso lo hemos entendido, ¿no? Ya la lógica se traduce en un cálculo. Ah, sí. Y terminamos. Hay una acción más nada, ¿no? Así es, no hay nada. Ya está cargado. La lógica es tan sencilla que por eso muchas veces, jóvenes, no seguí la metodología, ¿no? Pero ahora la estoy siguiendo. Esta es la lógica. Ya está cargado, sí, de acuerdo a esta fórmula y la entendemos y punto. Y no devuelve nada, no hay aquí retornar o retornar N, no, porque no devuelve. Profesor, ¿y cómo vamos a ver que está cargado? Ya existe otra operación de descargar, ¿no es cierto? Entonces, este queda ahí nomás. Los procedimientos no devuelven, cambian de estado. Lo están asignando a N otra cosa, ¿no? Otro valor. ¿Listo? Eso es, ¿no, jóvenes? Esta técnica que yo utilizo acá, ¿no es cierto? Por si acaso, aquí los voy a recordar. La técnica que se utiliza, ¿no es cierto?, es la caja negra, ¿no? Así es, ¿no? ¿Y qué es el diseño modular? ¿No? El diseño modular es, a través de la caja negra, identificar entradas, salidas, tipo de proceso y el nombre del proceso. Es un cascaroncito, ¿ya? Ese es el diseño del módulo. La lógica técnica que se utiliza y en el mundo entero está utilizando código falso, pero es falso en español, en castellano. Si yo fuera de habla inglés, así. Y las instrucciones así de cálculos, ¿no? Las expresiones, fórmulas, es igualito a la lógica. No cambian en los idiomas, ¿no? Pero ya cuando manejemos for, while, repeat, eso en castellano, repetir, mientras, no para, usaremos pues nuestras palabras. Entonces, se llama pseudocódigo porque tiene código y el código es lógica, ¿no? Y es pseudo porque es una lógica en nuestro lenguaje natural, en nuestro lenguaje nativo, ¿ok? Si yo soy un chinito, ¿no es cierto? Si yo soy un chinito, entonces tendría que ser pues en mandarín, no sé, en algún idioma chinito, ¿no? Ya, y hasta esto seguro va a cambiar porque ya tienen su simbología especial, ¿no? Es así, jóvenes. Este es el diseño de la lógica. Más adelante la lógica, aquí ya lo tenemos, ¿no es cierto? Aquí hay más pasos en la lógica, ¿no? ¿Ok? Vamos. Entonces, jóvenes, el siguiente paso es la implementación. La implementación. ¿Qué es la implementación? Es llevar el paso 2 y 3 a un lenguaje de programación. Aquí es donde interesa el lenguaje, ¿no? Entonces, jóvenes, quiere decir, implementa este paso 2 y 3 a un lenguaje. Entonces aquí voy a implementar acá en la clase. Esta es una operación de la clase número entero. Entonces, seguimos haciendo crecer. Lo pondré aquí, ¿no? Como es cargar, que esté aquí así. ¿Cómo se traduce esto?
¿no? Public, una operación siempre es pública, ¿no? Por encapsulamiento. Ahora, ¿qué tipo de proceso es? Procedimiento, por favor, estoy mirando a la izquierda. Pedis, eso es sub. Ah, procedimiento. Su nombre, cargar, ¿no? Ah, perfecto. Entre paréntesis vienen los parámetros. O sea, esto de acá tiene una forma de escribirse, tiene una regla de escritura, ¿no? La técnica que se utiliza para traducir esta caja negra y esta lógica a un lenguaje es que tienes que conocer la regla de cómo se escribe. Y eso se llama la regla sintáctica, léxico sintáctico. ¿Ya? Entonces, estoy traduciendo. Primero es public, después ya viene sub, este del procedimiento sub, luego su nombre, cargar, y entre paréntesis vienen los parámetros. A as integer, de tipo entero. Aquí ya tengo que decir, como viene un parámetro, de qué tipo va a ser. Por favor, que sean enteros. Pueden ser reales también, pero que sean enteros. ¿Okay? Ya que estábamos manejando enteros, que sean enteros. Coma, hay otro parámetro, B as integer. Muy bien. ¿No? ¿Y qué tiene como salida? Nada. Entonces le damos enter y listo. ¿Qué acabo de hacer? El encabezado. ¿No? ¿De qué? ¿De dónde viene ese? De la caja negra. Ah, perfecto. ¿No? Este es un encabezado en un programa implementado, en un módulo. ¿No? Vamos a la lógica. La lógica es de que no tiene lógica, pero viene aquí adentro. ¿No? En otros lenguajes se utiliza begin, ¿no es cierto? Y end, ¿no es cierto? Aquí no, por si acaso. ¿No? O en otras se utiliza la llavecita abierta, llavecita cerrada, etc. ¿No? Aquí no. ¿No? Directamente a la lógica. Lo único que hay que declarar son variables auxiliares. Aquí hemos declarado estas variables auxiliares. ¿No? Las variables auxiliares, como su nombre lo dice, son auxiliares. ¿Para qué sirven los auxiliares? Nos ayudan. Otra palabra que a veces lo colocamos son ayudantes, ¿no? Y aquí también hay ayudantes, pero variables auxiliares. Pero aquí, ¿cómo se hace la variable auxiliar? Se mira, ¿no? Se mira las instrucciones. A, dice. ¿Qué es A? A es un parámetro. A no es variable auxiliar. B, ¿qué es B? A, es parámetro. A está así, no es auxiliar. N no es parámetro ni variable auxiliar porque es la propiedad, aquí arriba, ¿no? Okay. Y todas estas operaciones, como están casados con las propiedades, entonces van a usar siempre esta N. Tienen que usar, ¿ya? Okay. Tienen que usar esa N, de alguna forma. Y si no, esa operación está fuera de órbita, ¿ok? Por favor, la lógica. Ah, es esto mismo, hasta la puedo copiar, ya que estoy con el Word, ¿no? La puedo copiar y decir contra. Listo, ya está la lógica y no hay errores, ¿no? Listo. Eso, jóvenes, que acabo de hacer, no sé, este trabajo es la etapa de implementación. Traducir el paso 2 y el paso 3 a un lenguaje de programación, eso es implementación, ¿no? Vamos al diseño de la interfaz. ¿Qué es el diseño de la interfaz? Es el diseño de la ventana. Ah, ahora me voy a ir acá, ¿no es cierto? Por favor, esto lo voy a agrandar. Me voy a ir a la ventana, aquí. Ah, muy bien. ¿No? ¿Qué se necesita para poder cargar? Voy a cargar, otra forma de cargar voy a hacer, ¿no? ¿Qué se necesita para cargar? Dos parámetros, ¿no? ¿Cómo se diseña esto? De acuerdo a la caja negra también. ¿Ya? La caja negra dice dos entradas. Ah, tengo que tener dos text box, dos componentes de entrada, así que envíen los datos, ¿no? Aquí ya tengo. Ah, y este es text box 1, ¿no? Por favor, que existe, este es text box 2. Esto estamos utilizando en algunas operaciones aquí para salida, porque está abajo, ¿no? Pero estoy haciendo el diseño, por favor, de la ventana. Necesito un componente, muy bien, voy a usar este textbox 1. ¿Para qué? Para A. Por favor, estoy mirando, valga el término, esta caja negra. Necesito dos entradas, ¿no? Ah, entonces voy a mandar dos componentes. Aquí está el 1, textbox 1, y voy a introducir otro, ¿no? El textbox, otra vez, ¿no? Textbox, aquí está el clic y clic, listo.
que esté así, no importa. ¿Ok? Entonces voy a usar el textbox 1 para A y voy a usar el text 3 para B, ¿no? Y con esos dos parámetros ya lo voy a cargar. Listo, ya no necesito más entradas, ¿no? Y necesito, ¿no? Por favor, no tiene salida esto, ¿no? Y necesito, ¿no es cierto?, un componente que active esto, ¿no? Que active esta operación. ¿Cuál es ese? Un ítem de un menú. La voy a colocar aquícito, ¿no? Disculpen. Insertar un ítem, ¿no? Ahí, que esté en orden. Cargar también se llama. Después de cargar, no. Listo. Ahí termina el diseño de la ventana. El diseño de la ventana que voy a enviar parámetros de y un active este objeto. De la interfase se llama. Interfase es algo que está en medio, ¿no? Esa es la ventana, ¿no? Por favor. Enlace y ejecución. Ya estamos terminando. El enlace, ya usted sabe enlazar, ¿no? ¿Cómo vamos a llamar a ese proceso? Doble clic, ¿no es cierto? ¿Cómo lo llamamos? Con un objeto, ¿no? Y ese objeto es N1. Por favor, para N1, punto cargar, ¿no? Perfecto. Y necesita parámetros. Pero resulta que hay dos cargar, ¿no? Y aquí nos está mostrando el primero, ¿no? Por favor. Y dice, oye, vas a cargar, ¿no es cierto?, un dato, ¿no? Un dato. No, voy a cargar dos datos. El primero va a ir de textbox1, punto text, ¿no es cierto? Y si es que pongo una coma, miren, ya me dice, estás llamando al otro cargar. Ahora dale para B, ¿no? Y para B va a ir de la caja 3, recuerden, textbox 3, ¿no? Textbox3.text, ¿no? Así, listo, ya está. Ya está. Entonces resulta, jóvenes, estoy haciendo polimorfismo, ¿no? Resulta que yo tengo dos operaciones, perdón, me voy a la clase número entero, tengo dos operaciones de cargar, ¿no? Entonces, ¿por qué es polimorfismo? Varios. Aquí tengo varias operaciones de cargar, ¿no? Cargar y cargar. Y además lleva el mismo nombre. Por eso es polimorfo. Cargar y cargar. El fin de estas dos operaciones, ¿no? El objetivo es cargar. Pero este le hace de una forma y esto lo hace de otra forma. ¿Ya? Por eso es polimorfismo. De diferentes formas. Carga de una forma y carga de otra forma. Polimorfismo. Pero para poder diferenciar este de este, tiene que haber diferencia en sus parámetros. Este tiene un solo parámetro. Este tiene dos. ¿No? Entonces, cuando estemos llamando y enviamos dos parámetros o vienen dos parámetros, es este cargar, usando. Y cuando estemos llamando cargar y viene un solo parámetro, es este de acá, que viene el dato directo para cargar. Dos formas de cargar, ¿no? Tiene que haber diferencia en los parámetros, en el número, y si es que tuviera este otro, 2 también, por decir, dato 1 as integer, por decir, ¿no es cierto? ¿Ya? También tiene dos parámetros, nada tiene que ver el nombrecito, ¿ya? B, no, nada tiene que ver, ¿no? Aquí viene dato y dato 1, está bien. Pero miren, ya me está marcando eso, ¿no? Dice, oye, tienes un cargar y tienes otro cargar y no hay diferencia, ¿no? ¿Por qué no hay diferencia? Porque este tiene dos parámetros enteros y este tiene dos parámetros enteros. Caray, y cuando son dos parámetros iguales, ya también se puede, pero uno de estos, cualquiera, ya sea esto o ya sea esto, por lo menos cambie de tipo, uno de ellos, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar? Tal vez puedo decir, este es un entero y este es un int, no sé, de 16, por decir. Miren, este puede tener 2 y este también 2, ¿no? Pero como eran enteros estos y estos eran enteros, eran idénticos. A esto lo estoy poniendo otra clase de entero, ¿ya? Entonces, pero es entero también. Ya con esa diferencia, ¿no es cierto? Ya se puede ir a otro. Pero
Mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Por favor, para no, eso lo vamos a ver más adelante, para no tergiversar, me quedaré solo como estaba, ¿no? Ahí estoy, ¿ok? Entonces, aquí hay un solo parámetro y aquí hay dos. Esa es la diferencia. Muy bien, vamos. Vamos a enlazarlo, ya está enlazado, ¿no? Ya podemos trabajar. Vamos a probar. La ejecución viene ahora, ¿no? La ejecución. Se está ejecutando, enlace y ejecución, ¿ya? Quiero cargar un valor cualquiera entre 10 y 30, hemos dicho, ¿no? Cargue randómicamente, carga ya está cargado. Queremos ver qué ha cargado, descargar. 24 lo cargo. Quiero volver a cargar o nuevamente randómicamente entre 10 y 30 también, o le puedo dar cualquiera, entre 100 y 300, por decir. Cargar un número randómico, 100, 300, ya lo cargó, descargo. Lo cargó el 207, ¿no? Entonces, jóvenes, puedo con los mismos parámetros cargar de vuelta así. A ver, quiero ver qué descargó, ¿no? 216 cargo, ¿no? Entonces ahí vamos, ¿ok? Ya puedo cargar ese, no. Puedo cargar directamente si cargar solo usa este parámetro. Entonces, cargar, ya se cargó 100. Descargar, tiene 100 él, ¿no? Dos formas de cargar. Polimorfismo, ¿no? A pesar de que son operaciones pequeñas, pero puedo hacerlo, ¿no? Eso es el polimorfismo, aunque pequeñito, pero es polimorfo, ¿ya? Así es. Jóvenes, vamos a continuar, ¿no? Entonces, aquí, valga jóvenes, ¿no es cierto? Hemos visto el polimorfismo. Hay más características de la programación orientada a objetos. Estamos viendo las características. Hay más características, pero con que nosotros trabajemos, estamos haciendo programación orientada a objetos. ¿Ok? Hay algunas características más, igual que la jerarquía, que no lo hemos tocado todavía, no lo hemos aplicado, ¿no? Hay otras que más adelante que también en la jerarquía se utilizan, ¿no? Así es, pero eso lo van a ver más adelante. Ahorita es ver algo que no vamos a aplicarlo y además hay veces es cuestión de confusión nomás, ¿ok? Jóvenes, esas son las características de la programación orientada a objetos, ¿no? Y por otro lado, no se olvide, ¿no? En la modularidad, ¿no es cierto? También estamos haciendo un programa, tenemos que tener una metodología, ¿ok? Y esa metodología acá, ya hemos avanzado, hemos quemado todos estos pasos: análisis, diseño modular, diseño del algoritmo, implementación, diseño de interfaz, enlace y ejecución, ¿no? Y la documentación, jóvenes, es documentar esto que acabamos de hacer, o sea, este programita, así que dice disculpen, que dice 1, ¿no? Análisis, 2, diseño modular, 3, traer la implementación, ¿no? Y el diseño. Esto hay que documentar. Es la documentación. Hay formularios especiales, ¿no? El nombre del qué es el armador de este módulo, ¿no? Y todo esto es documentado. Entonces ya cada centro de cómputo, ¿no es cierto? Ya tiene, o cada, no sé, departamento de cómputo tiene sus formularios de cómo se debe documentar un programa que tú vas haciendo o un módulo que tú vas avanzando, ¿ok? Es así, jóvenes, es así como vamos trabajando con la programación orientada a objetos. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, muchachos. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Un respiro, jóvenes. ¿Alguna pregunta, muchachos? Questions. Bien, avanzamos, jóvenes. No hay ningún problema, ¿ya? Pero si hay alguna duda, usted me pregunta nomás, ¿ok? Usted me pregunta. Y ahora, ¿qué se sigue, profesor? Vamos a hacer, por favor, antes de seguir avanzando, voy a hacer algo.
¿no? Por favor, voy a hacer otra operación y vamos a seguir la metodología. Voy a hacer otra operación, ¿no? Que no está planificada, pero igual la hacemos, ¿no? Voy a seguir la metodología de programación, pero en este caso, ¿no es cierto? Por favor, voy a hacer una operación, ¿ya? Para la clase cadena, así, la clase cadena. ¿No? Por favor, dice la operación. 1, estoy haciendo el análisis. Realizar una operación o un programa, alguien te dirá, ¿no es cierto?, donde te diga esto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que te diga, verificar si el número de caracteres que se repite, eso también se llama frecuencia, ¿ya? Frecuencia de un carácter en este caso, ¿ya? Es par, por ejemplo, ¿no? O impar. ¿Ya? Así es. Miren, jóvenes, lo que dice. Por favor, estoy haciendo, hay que concentrar, ¿no? Ahora me estoy dedicando a la clase cadena, ¿ok? La clase cadena. ¿Okay? ¿Dónde está la clase cadena? Recordando, la clase cadena, aquí está, ¿no? Hemos hecho solo estas operaciones, ¿no? De cargar, descargar, ¿no es cierto? Por favor, claro, siempre está el constructor, ¿no? De inicializar nulo, cargar, descargar y contar letras. Hemos hecho contar una letra, ¿no? ¿Cuántas veces está un string? ¿No? Así. 2, 5 veces, 3 veces, 10 veces, ¿no? Así es, ¿ok? Entonces, jóvenes, vamos a ver. Ya tenemos idea. Supóngase que yo tengo una cadena, ¿no es cierto? Dice, por decir, ejemplo, ¿no? O no sé, perdón. Caray. Este es un ejemplo. Ya, supóngase que tengo esa cadena, ¿no? Y dice, verificar si el número de caracteres, por favor, estoy haciendo de una cadena, ¿no? Que se repite, ¿no? La frecuencia es par o impar. Verificar, ¿no es cierto? El número de caracteres, ¿no? Que se repite, supóngase que tengo un carácter, ¿no? Car lo pondré, o car1, ¿no? Ese carácter ¿no? ¿Cuántas veces se repite? Ya lo tenemos, además ya lo tenemos, pero por el momento, ¿cuántas veces se repite? ¿No? 1, ¿no es cierto? 2, bueno, por favor, 3, y ahí está, ¿no? 3, 4, 5. El número de veces que se repite, ¿no es cierto? El número de repeticiones es igual a 5. Pero no me está pidiendo eso. Me está pidiendo verificar, dice, si el número de caracteres que se repite, este número, ¿no es cierto?, es par o es impar. La pregunta es par. Yo voy a decir false, es impar, ¿no? False. Si es que fuera par, voy a decir true, si es par, ¿no? Aquí más debería de preguntar si es par, ¿no? Así, ahí nomás. ¿Es par, verdad o falso? ¿No? ¿Ok? Y si hay un carácter que se va a repetir número de veces par, disculpe este ejemplo para poder comunicar una clase con otra. Si fuera par, no sé, me va a decir true, ¿no? Por ejemplo, si el string, otro ejemplo, solo tendría ¿no? Así es. Y quiero yo ver el carácter 1 que otra vez, supóngase que quiero una perdón, esta es mayúscula, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cuántas veces se repite? Se repite 2 veces, ¿no? Se repite ese carácter, se repite un número par, ¿no es cierto? Es par el número de repeticiones, ¿verdad? ¿No es cierto? True. Perfecto, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿no es cierto? Aquí en el análisis tienes que entenderlo, ¿no? ¿Lo entiendes? Sí, perfecto. Y es más, ya te puedes imaginar, mi módulo va a ser de tipo función. ¿Por qué? Porque me devuelve true o false. O sea, ya te viene. Con todo el know-how que tienes, se supone que ya sabes programación modular, ¿no? Se supone que ya sabes programación estructurada, ya echas a andar ese conocimiento y rápido puedes decir, esto va a ser una función. ¿Ya? Pero ¿cómo vas a hacerlo? Más tienes que tener una chispa acá, ¿no? O sea, de lo que ya sabes, ¿cómo? ¿Y cómo encuentro el número de caracteres? Ya lo tienes, ¿no? Ya hay una función, ¿no?
que devuelve el número de caracteres, este de acá, ¿no? 5. Ah, muy bien. Entonces la vas a llamar, ¿no? ¿Y cómo vas a hacer? El número ya lo tienes acá y se llama contar letra, ¿no? Así. Ah, muy bien, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es llamar a contar letra, cont letra, se llama, y tienes que enviarle un parámetro. Ah, este carácter tienes que enviarle, carácter 1. Ah, lo vas a llamar a esa función que ya existe porque no vas a hacer otro, ¿no? Le vas a enviar este mismo carácter y te va a devolver, ¿no es cierto? Profesor, ¿y con qué? ¿Y cuál es el string? Jóvenes, esta operación, ¿no es cierto? Y esta otra operación. Todas las operaciones no hay que perder de vista, ¿no? Todas las operaciones, me iré acá, todas estas operaciones, estoy haciendo una operación más acá, ¿no? Perdón, jóvenes, mi energía. Estoy haciendo una operación para esta clase cadena. Y recuerde, si estoy haciendo esa operación, estoy haciendo la operación de verificar, ¿no? Disculpen, verificar, no sé, si el carácter es par, ¿no? El número de caracteres es par, no sé, estoy haciendo, si estoy haciendo para una programa, pues ya tengo, ¿sí? Cualquier objeto que llame a esta operación, un problema. No hay que perder vista eso, ¿no? Entonces, disculpen, ya a esa operación y envío este carácter, ¿no? Y me devuelve, se supone de qué, de una cadena que va a activar un objeto que ya tiene esto, supóngase, ¿no? Perfecto. Y me devuelve el número de caracteres, me devuelve 5. Ah, muy bien. Ahora, jóvenes, ¿qué hago con esa NR5? Tengo que decir si es par o impar. Pero jóvenes, yo no puedo hacer aquí unas instrucciones si es par, impar, porque esa es una operación de número entero. ¿No? Ah, y resulta que yo tengo en la clase número entero, ¿no? En la clase número entero tengo una operación que me verifica si es par o impar. Entonces, jóvenes, ¿no es cierto? Yo voy a este NR, enviarlo a la clase número entero. Voy a solicitar la ayuda de la clase entero. ¿Y cómo voy a solicitar? Se hace a través de las operaciones, porque las operaciones son públicas. En primer lugar, yo voy a tener un objeto, lo llamaré N1, ¿ya? Olvídense ese otro N1, ¿ya? Voy a tener N1 y voy a cargarlo, cargar. Voy a cargar. ¿Qué voy a cargar? NR. Por favor, ya no importa mayúsculas acá. Necesito un objeto de la clase número entero, ¿ya? Y este N1 que lo necesito, por favor, imaginación, y acá N1, ¿no? Ya tiene o va a tener, ¿no es cierto?, un N. Así, ¿no? Okay. Entonces, ya estoy diciendo que necesito un objeto de la clase número entero. Y esto ya es así, ¿no? Y tengo que cargarlo con esto. Lo voy a cargar y ese me va a cargar 5. Perfecto. Y una vez cargado, desde aquí le voy a decir, ¿no es cierto?, que me diga si es par o impar en un booleano. En un booleano me va a decir, no sé, voy a llamarlo, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo voy a llamar? Con ese objeto número entero, n1.verifpar. Así. Perfecto. Y no necesito parámetros. ¿Por qué? Porque está operando para este N1, para este objeto. Pero estoy llamando a la otra operación, ¿ves?, de la clase número entero, ¿no? ¿Ok? Me está comunicando con la clase número entero a través de este objeto. Y esta
Ah, bien. Está entendido. Dos. ¿Qué? Por favor, recuerdo. ¿No? Se le escucha entrecortado, ingeniero. Su conexión, ingeniero. Ahí voy. Ahora sí, jóvenes. Ahora sí. Mi celular tiene algo con Zoom. Jóvenes, no estoy en Santa Cruz, estoy en otro lado. Y la conexión que estoy haciendo es otra vez. Entonces, había un proceso que estaba requiriendo mucho proceso, ¿no? El procesador del celular y esos detalles, ¿no? Ahora, voy nuevamente a la presentación, jóvenes. Gracias, gracias. Continuamos entonces. Jóvenes, estoy haciendo el diseño modular del programita ¿no? ¿Ok? No hay que perder de vista, estamos con un proceso para la clase cadena, ¿no? ¿Qué necesito como entrada, no? Recuerde que este proceso, ¿no es cierto?, es para la clase cadena, ya tenemos una propiedad, ¿no? Del objeto que la llame, ese va a ser el dato que va a tener. Fuera de eso, se necesita un carácter, ¿no? Un carácter. Entonces, fuera de esa propiedad, necesito el carácter 1, ¿no? A base de tipo chat. Muy bien. ¿Y algún dato más? Nada más. Tengo esto, ¿no? Esa es la propiedad y esta operación pertenece, ¿no es cierto?, a esa clase y ya el objeto que tenga, que active, ya tiene esa propiedad. Pero fuera de eso, necesito un carácter, viene un carácter, ¿no? ¿Y qué va a generar de salida? No va a generar esto. Esto es algo parcial. Va a generar true o false. Es un booleano, ¿no? La salida es un booleano. Y acá estamos diciendo, según nuestro análisis, que en el B va a estar la salida, ¿no? En B, ¿no? Ese tiene que ser de tipo booleano, ¿ya? Así es, en castellano, ¿ok? De tipo booleano. ¿Alguna salida más? No. Muy bien. Miro la salida. ¿Es una sola? Sí. ¿Es elemental? Sí. ¿No? Es una salida y elemental, utilizo el AND, y. ¿No? Sí, verdad. Entonces es una función. ¿Ya? Entonces estoy diseñando un módulo, un pequeño programa de tipo módulo, un módulo de tipo función por la salida. Muy bien. Y la voy a llamar a esto, no sé, un nombrecito especial, ¿no es cierto? Número de caracteres, ¿no es cierto? Par o impar, ¿no? Así, par, más que todo es una consulta. ¿No? Como es una consulta, hay veces siempre pongo verif, número de caracteres par, ¿no? Así es, por favor, un nombrecito. List, hemos terminado el diseño modular, ¿no? Una vez más, ¿qué entra? ¿Qué sale? ¿Qué tipo de proceso? Su nombre. Y utilizo la caja negra. Me preocupo de entrada, salida, tipo de proceso. Nada más, ¿no? Y su nombrecito. La lógica. Ya la lógica casi la tenemos, ¿no? 3. ¿Qué vamos a hacer acá? Inicio y fin, ¿no es cierto? Fin. ¿Cómo vamos a hacer? La lógica es hacer lo de adentro aquí, ¿no? Es hacer la fábrica, ¿no? ¿Cómo vamos a producir esta salida? ¿No? Así. Aquí está, tenemos idea. Y en realidad es esto, la lógica. Por favor, disculpen, no había más cómo explicarlo. Al final, ese es la lógica, ¿no? Lo pondré en una sangrita. Pero ya no va esto, no será para explicación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Tengo que encontrar NR. Y lo llamamos. Así es. Y le enviamos este mismo parámetro, se encadena, ¿no es cierto?, a la operación. Ya tengo NR. Y con este número, ¿qué hacemos? Hemos dicho, no, tenemos que usar un objeto número entero, ¿no? Y le mandamos ese número, le cargamos, y a través de una vez cargado, lo llamamos y es par o no es par. Y listo, y devolvemos. Eso es perfecto. Y la pregunta es, ¿qué tal si no tenía este proceso?
Estaba haciendo esto, me paro acá, ¿no? Me paro y decía, ¿no es cierto? No, vamos a hacer uno, ¿no? Encontrar, ¿no es cierto? Encontrar la frecuencia de un carácter en una cadena. Debería de hacer eso, sí. Eso se llama divide y vencerás, ¿no? Si no tenía esto, tenía que hacerlo. Y me quedaba un momento acá y tenía que hacer 1, 2, 3 y llegar hasta esto. No hasta esto, hasta esto, ¿no? A esto. Hecho eso, tenía que seguir mi operación. Tenía que seguir. Ya tenemos esto, ¿no? Necesito la clase, un entero. Si no tenía la clase entero, esta es una operación de un entero. Tenía que ir a crear la clase entero, tenía que cargar y tenía que hacer la operación verificar par. O sea, divide y vencerás. No puedo mezclar acá. Perdón, jóvenes, ¿no? A ver, permítame. No sé si está aquí. No, no está aquí. No, tampoco. Está en este otro, solo que está más atrasito. Jóvenes, estoy haciendo una operación, disculpen, estoy haciendo una operación para acá, ¿no? Para la clase cadena. Y no puedo hacer aquí una operación de lo que es un número entero. No puedo entremezclar, ¿no? Entonces, por eso justamente, jóvenes, estoy solicitando la ayuda de la clase número entero, ¿no? Como ya existe, ¿no? Le estoy diciendo que cargue, lo hago a través de un objeto, ¿no? No puedo tocar esta N. ¿Y cómo puedo hacer para hacer todo eso? Con las operaciones. ¿Y cómo? A través de un objeto, a través de un objeto. Y eso es lo que estoy haciendo. Pero aquí no se declara todavía el objeto, jóvenes. Solamente estoy viendo la necesidad de un objeto, ¿no? Cargar, verificar y ya tengo el resultado. Me estoy apoyando con un amigo que es la clase número entero. Y listo, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Listo, por favor, esta la descarto porque vuelvo a repetir, divide y vencerás. Si no tenía todo lo anterior, si no tenía esto, no tenía esto, no tenía que pararme acá, hacer la clase, casi spa, y le cargamos y verificamos y retornamos. Muy bien, pero ya está. Ahora, ¿qué hacemos? La implementación. La implementación es la traducción. Voy a ir al lenguaje de programación. Aquí está la clase cadena y voy a seguir implementando. Muy bien, acá. Usted ya sabe cómo traducir el paso 2 y 3, ¿no? Public, function, ¿no? Se llama verif, contar par, ¿no? Así, contar caracteres par, así, no n par, como está. Por favor, estoy traduciendo esto de la izquierda, ¿no? Entre paréntesis dice, ¿no es cierto? Car, ¿no es cierto? Car 1 as char, ese es carácter. Listo. ¿Y qué hay como salida? As volea. Listo. Es el encabezado. Me voy a mi lógica. No. NR, por favor, mis variables auxiliares, ¿no? NR es parámetro no. Entonces, di NR as integer, es un entero. Muy bien, ¿no? ¿Qué más tengo? Es un parámetro, está viniendo. NR ya está acá. N1, N1 no es variable, es objeto, pero es un objeto auxiliar. Aquí en este modo necesito un objeto entero. Claro, N1 hace N. Muy bien. Sí, N1 es N. Entonces es un objeto de la clase número entero, ¿no? Regla. Antes de usar ese objeto se debe inicializar en esta parte. N1 es igual, ¿no es cierto? A new, NN. El constructor. Ese momento, ¿por qué no está aquí, profesor? Porque es una regla. Todo objeto, lo mismo hemos hecho en la ventana, ¿no? Y nada tiene que ver este N1 con la ventana, por si acaso. Nada tiene que ver con este N1. Este es un objeto en esta parte, ¿ya? Cuando esté ejecutando este N1, olvídense, ¿no? De este N1, ¿no? Estoy en la clase cadena, estoy haciendo una operación y necesito un objeto. Si usted no quiere confundirse, póngale otro numerito, NN, no sé, NA, no sé, cualquiera,
¿ya? ¿Ok? Un NA, pero seré consecuente con lo que he hecho acá en mi lógica, en la parte izquierda, ¿ya? Pondré N1, pero nada que ver ese N1 con el otro. Y estoy diciendo, voy a usar un objeto número entero. Lo estoy inicializando, es una regla, ¿ya? Okay. Ahora sí viene la lógica. ¿Qué más tengo? Tengo una variable booleana. Dim, no, por favor, en variables, aquí arriba, mejor. Dim, B as booleana. Listo, ¿no? Ya está. ¿Okay? Y esta es mi regla, ¿no? Esta es, tiene que inicializarse el objeto. Si no se inicializa, no funciona el objeto, ¿no? Y lo mismo hemos hecho acá. Este N1 se inicializó, aquí está, ¿no? Pero cuando se inicializa es cuando se abre la ventana, ¿no? Hay otro objeto señalante, no hay problema. Pero no va a haber confusión, no va a haber confusión porque aquí estoy en otro programita, no hay problema. La lógica, resulta que la lógica es pues acciones, secuencia nomás y la voy a copiar, disculpen. En realidad no se debe copiar así, se debe traducir, pero, y no me genera error porque ya existe ese contar, ¿no? Aquí está, mire, ahí está, ¿no? Estoy señalando, por favor me iré acá, ¿no? Y ya existe, ¿no? No hay error, pero si no hubiera, va a haber error, ¿no? ¿No? Y aquí N1 cargar no me está marcando error porque es un objeto que ya existe en la clase número entero, ¿no? Cargar, ¿ya? Y verificar par, ya existe, ¿no? No hay error. Lo que me está marcando es error acá porque no está en inglés. Retro. Listo, lo ponemos en inglés. En este lenguaje solo es en inglés, ¿no? En todos los lenguajes. Listo, ya está mi lógica. Y estoy utilizando un objeto de la clase entero. Y ya está definido esa clase entero, ya están esas operaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo me comunico, no? Una clase con otra clase, con un objeto. Y la comunicación se concreta llamándolo, ¿no? Aquí está, ¿no? Nunca aquí, en esto, ¿no? Nunca puedo usar un N, ¿no? No puedo decir, por ejemplo, N es, por favor, así. N es igual, ¿no? Me está diciendo, ¿qué es N? ¿No? ¿Qué es N aquí? ¿No? Por favor, declara N, me dice, no está declarado. Yo no puedo usar esa N, ¿no es cierto? A ver, que me lo den N del número entero, no de la propiedad, cuántos caracteres. No, no se puede, ¿no? Entonces, estoy usando una variable auxiliar. Esa lo estoy cargando a través de un objeto y a través de un objeto estoy llamando la comunicación. Una vez más muestro este esquema. Este de acá, disculpe, tenemos que entenderlo bien, jóvenes. La comunicación entre clases, ¿no? Cuando tú necesites de este o vos necesites de este, tiene que ser a través de las operaciones. ¿Y cómo llamas de una operación? A través de un objeto. A través de un objeto, ¿no? Y esos objetos que vas a manejar se llaman objetos auxiliares. ¿Ok? Objetos auxiliares, ¿no? ¿Y cómo se llamaría, profesor, este objeto de la, ¿no? Este objeto de acá, de la ventana, y los objetos reales? Realmente, cuando empieza a correr el programa, ¿no? Así, por favor, ese momento corre pues la clase cadena, ¿no? Ya están activados dos objetos, uno de la clase número entero y otro de la clase cadena. Perfecto. Y cuando después esté corriendo, ¿no es cierto?, esa operación de la clase, verificar el número de caracteres par, ese es un objeto auxiliar, momentáneamente auxiliar. Ese momento se activa y cuando termina la operación se desactiva, o sea, todo se pierde, ¿no? O sea, el dato. Jóvenes, estos son objetos reales, porque cuando ya está corriendo es objeto real, ¿no? Ese momento corre la ventana. Pero como lo vamos a enganchar en un momento dado a la clase cadena, ¿no? A esto, ¿no? A ese momento se va a activar otro objeto. No importa cuál es el nombre, pero es otro, ¿no? Pero es un objeto auxiliar. Corre cuando esté corriendo esta operación, ¿no es cierto? Se va a hacer todo esto. Y cuando termine, todos estos auxiliares desaparecen, ¿no? De la memoria, desaparecen. Por eso se llaman variables auxiliares o locales, local de este módulo, ¿no? Y este sería un objeto local solo para esto, ¿no? Así es. Espero que esté entendido, jóvenes. Vamos a correrlo, perdón.
vamos a enlazar, ¿no? Para esto, ¿no? Como estamos usando la misma ventana, yo necesito, por favor, ¿no? Necesito, pues, de ese componente. Voy a una vez más, me estoy concentrando, vamos a repetir, ¿cierto? Me estoy concentrando en la oración, ¿no? Aquí está, ¿no? ¿Qué necesito? Una entrada. Ah, entonces necesito un componente. Ya existe, voy a aprovechar lo que ya existe. Textbox 1, ahí va. Muy bien. ¿Te genera una salida? Sí. Te vuelve true false. Ah, entonces aquí en Textbox 2. Entonces voy a enviar el carácter de Textbox 1 y voy a recibir en Textbox 2 el booleano. ¿Qué me falta para diseñar? Simplemente aquí, ¿no? Así, ¿no? Verificar, ¿no? Número de caracteres, llamaremos así, par, así. Listo. Okay. Y lo enlazamos. Ahí termina el diseño modular, o perdón, el diseño de la interfase, ¿no? Le enlazamos en Textbox 2.text, va a estar el resultado de S1 punto, ¿no? Verif, ¿no? S1 punto verif, verif par, ¿no? Verif número de caracteres par y hay que enviar un carácter de Textbox 1. Listo, ya está. Podemos hacerlo, está enlazado, enlace, después viene ejecución. Muy bien. Primero cargaré este mensaje, ¿no? Ese que está así. Este es un ejemplo. Así, cargamos la cadena, cargado. Por si acaso descarga. Ahí está. No, ahora me iré directamente. Quiero ver si ese número de caracteres es par. ¿Cuál carácter? Tengo que colocar aquí el carácter. La E. Ese número de caracteres es par, ¿no? Es par. Dice false, no es par. Y resulta que hay otra operación que también requiere de un carácter, ¿no? Que cuenta el número de caracteres. Puedo consolidar con esto. Es 5, con razón, no es par. ¿No? Cargaré otro. ¿no? Cargo, verificaré, descargo y digo, ese número de caracteres, este número de caracteres es par, ¿no? Me dice true, es par. ¿Cuántos son? ¿No? Yo puedo verificar, ya que tenemos el contacto, son 2, ¿no? Ok. ¿De acuerdo? Y sigue ahorita el ¿no? Así. Y puedo cargar otro, sí, ¿no? Por decir simplemente, ¿no? Cargar, ¿no? Y digo, ¿cuántos ese número de caracteres que tiene ¿no es cierto? ¿Es par? ¿No? Me va a decir que no, false, ¿no? Así. O puedo cualquier carácter, ¿no es cierto? L, por ejemplo, ¿no? Es 1 también. ¿Es par? False, por favor, ¿no? ¿Es par? False, porque es impar. Y si quiero puedo ir a preguntar cuántos es. Es 1 solo, él, ¿no? ¿Qué dato tengo? Él, ¿no? Entonces, jóvenes, lo que hice, ¿no es cierto? Por favor, disculpen. Es manejar, bueno, las características de la programación orientada a objetos. Hemos entendido por qué privado, por qué público, ¿no es cierto? ¿Qué es el encapsulamiento, ¿no? La modularidad, el polimorfismo, la jerarquía, ¿no? Hay varios conceptos, pero lo importante es aplicarlo, ¿no? Aquí hemos hecho una operación que, ¿no es cierto?, de cadena, que es verificar el número de caracteres par, que has requerido de la clase amigo número entero. Pero tiene que estar esa clase hecha. Si no está, ¿cómo va a llamar? ¿No es cierto? O de acá también puede comunicarse con esto. Ahí está por qué son públicos, por qué es privado, ¿no? ¿Qué es el encapsulamiento, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, estamos entrando ya, tanto teórico como práctico también, o aquí es la programación orientada a objetos. No sé si alguna pregunta, jóvenes. Por favor, para el avance, ¿no es cierto? Este contenido también va a estar en el aula virtual, ya pero el programa no, ¿no es cierto? El programa usted lo tiene que ir haciendo. Pero lo único que avanzamos, por si acaso, sáquelo una imagen, ¿no? Para sus archivos, es ¿no? Así es. Okay. Termino con esto, jóvenes. Algo que no puede dejar pasar tampoco. ¿Okay? Profesor, ¿no?
especialmente me voy acá. Profesor, ¿no? Las llamadas que hace, ¿no es cierto?, a cualquiera de las operaciones de una clase, lo hace pues con un objeto, ¿no? N1 cargar, N1 descargar, N1 verificar, S1, ¿no? El objeto de la clase cadena, S1 cargar, descargar, S1 contar letras, N1 cargar otra forma, S1 verificar en una... Todo lo hacemos con un objeto, ¿no? Y resulta que dentro de esta clase, pues lo hacemos también. Tengo un genero, ya, declaro un objeto entero y digo, ¿no es cierto? N1 cargar, N1 verificar. ¿Y por qué no llamo aquí con un objeto? Contar letra, que está aquí arriba. ¿Por qué no lo llamo? ¿No? ¿Por qué no? ¿Y qué objeto le están llamando a este? ¿No? Es el objeto, jóvenes, el mismo objeto que llama a esto, ¿no? Y si no tiene nombre esta operación, si no tiene mejor un objeto, ese mismo objeto que llama se encadena aquí. Ah, es el mismo objeto. ¿Ya? Es el mismo objeto. ¿Ya? En otras palabras, estamos llamando, ¿no es cierto? Permítame y voy a terminar con esto, ¿no? Estamos llamando con S1. ¿No? Con S1. Pero se supone que S1 lo cargamos, ¿no? A S1 lo cargamos, ¿no? Lo cargamos y decimos por decir. Así. Perdón, este S1 tiene un S y este tiene S. S1 es un objeto que tiene esta propiedad y ese contenido. S1 verificar a S1, este objeto se va a esta operación. Aquí. ¿Okay? ¿Para quién está trabajando esta operación? Para S1 que tiene este. Y resulta que de acá llamo sin parámetro, ¿no? A este. ¿Y qué objeto es ese? El S1, ¿no? Entonces, ¿qué está contando letras, no? ¿De cuál? De 1. ¿Qué tiene S1? Este. De este está contando los caracteres, ¿no? Que lo enviaste con este mismo carácter que aquí viene como parámetro y este parámetro también se encadena acá y se llama letra. Perfecto. No. Entonces, jóvenes, cuando hay una llamada sin objeto, quiere decir que el objeto que ha llamado acá, que es S1, ese mismo se viene acá, se encadena, ¿no? Entonces, ¿de qué estoy contando las letras? De S1, que tiene letra, ¿no? ¿no? Claro que tiene un parámetro más y empieza a hacer encadenamiento, ¿no? De procesos. Pero la forma de llamar procesos es siempre y termino con siempre con un objeto. Siempre con un objeto. Pero dentro de una clase llama a otra operación, a ese objeto que ha llamado se está encadenando a otro objeto. Y se puede encadenar a otra operación. Y se pueden seguir encadenando. No hay ningún problema, jóvenes. Espero que esté entendido, muchachos. Jóvenes, por favor, la llamada es muy simple. Lo único que hemos avanzado es esto. Y hemos avanzado teoría y esa teoría va a estar en el aula virtual. Pero usted tiene que ir avanzando esto, muchachos, para entenderlo muy bien. Hágalo usted, ¿no? ¿Ok? Hágalo usted. Si lo envío como código, me lo va a copiar y ya no lo va a recordar, ¿no? Recordar, hay veces, como en colegio, nos hacían escribir, ¿no? Por favor, pasen a limpio, decía, ¿no? Entonces, aquí pasar a limpio es volver a hacer esto para que usted recuerde. ¿Okay? Hágalo, sáquelo una imagen y de la imagen, tradúzcalo. ¿Ok? Jóvenes, termino. Nos vemos la próxima clase. Y si